Ignacio estaba sentado en el sillón del capitán en el puente de la Aurora Edge. La nave de exploración humana acababa de salir del hiperespacio cerca de un sistema estelar llamado Kepler 442. Ignacio miró la pantalla principal que mostraba un espacio vacío lleno de estrellas distantes. Su misión era sencilla. Encuentra a la raza alienígena llamada Coalición Beari. Habla con ellos. Cerrar un trato por los derechos mineros del cuarto planeta de este sistema. Ignacio era un hombre alto, de pelo castaño y tranquilos ojos azules. Había sido capitán de barco durante 15 años. Le gustaba resolver los problemas con palabras en lugar de con armas. Su tripulación confiaba en él porque siempre encontraba la manera de mantenerlos a salvo. Capitán, estamos obteniendo lecturas extrañas, dijo Lisa Rodríguez desde su estación. Ella era la segunda al mando de Ignacio. Lisa tenía el pelo corto y negro y unos ojos penetrantes que no pasaban por alto nada. Estudió la pantalla del sensor con expresión preocupada. ¿Qué tipo de lecturas?, preguntó Ignacio. Antes de que Lisa pudiera responder, el espacio a su alrededor comenzó a cambiar. Aparecieron barcos de la nada. Naves plateadas con ángulos agudos y motores resplandecientes. Llegaron de todas direcciones. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Las naves formaron una esfera perfecta alrededor del borde de la aurora. «Madre mía», susurró Amy Chen desde la estación de navegación. Amy era joven y tenía el pelo largo y negro recogido. Era la mejor piloto que Ignacio había visto jamás. «Capitán, hay más de 200 barcos ahí fuera». Ignacio se levantó y caminó hacia la pantalla principal. Cada nave alienígena tenía aproximadamente el mismo tamaño que su propia nave. Todos apuntaron sus armas al borde de la aurora. La formación era perfecta. Sin huecos, sin puntos débiles. Todas las posibles rutas de escape estaban bloqueadas. «Señor, sus armas están cargadas», informó Dan Foster desde la estación táctica. Dan era un hombre corpulento, pelirrojo y pecas. Lo sabía todo sobre armas y defensas navales. «Todos. Si disparan al mismo tiempo, nuestros escudos no durarán ni 5 segundos». El sistema de comunicación emitió un ruido, y luego una voz llenó el puente. La voz sonaba áspera y mecánica. Hablaba un inglés perfecto, pero con un acento extraño. «Nave humana, has entrado en el espacio Vectari con intenciones hostiles. Tu especie tiene fama de guerrera. Ríndete ahora o te destruiremos». Ignacio miró a su alrededor, a su equipo. 43 personas dependían de él para llegar a casa sanas y salvas. Él esperaba encontrarse con los Vectari, pero no de esta manera. Algo había salido muy mal. «Capitán», dijo Amy en voz baja, «aunque alcancemos la máxima velocidad, no podremos romper su formación. Lo han pensado todo. Todas las posibles salidas están bloqueadas». Ignacio estudió las naves alienígenas en la pantalla. Los Beari claramente habían dedicado tiempo a aprender sobre tácticas militares humanas. Sabían cómo solían luchar los humanos. Se habían preparado para cada movimiento de batalla estándar. «Abre un canal de comunicación», dijo Ignacio con calma. «Señor». Lisa pareció sorprendida. «¿No deberíamos intentar luchar para salir de esta?». Ignacio sonrió y volvió a sentarse en su silla. «¿Quién habló de pelear?». La pantalla principal cambió para mostrar la cara de un extraterrestre. La criatura tenía 4 ojos brillantes dispuestos en pares. Su piel era gris y lisa. Su boca era estrecha como una cuchilla. El alienígena llevaba lo que parecía una armadura militar con símbolos que Ignacio no reconocía. «Soy Sexy, líder de guerra de la coalición Vectari», dijo el alienígena. «Apagarán sus armas y prepárense para el abordaje. La resistencia resultará en su destrucción». Ignacio asintió cortésmente. «Líder de guerra Sexy. Soy el capitán Ignacio de la nave humana Aurora Edge. Gracias por la bienvenida, pero creo que ha habido un error. No estamos aquí para luchar contra nadie». Los alienígenas, con sus 4 ojos, parpadearon,
quizás sorprendidos. Su especie es conocida en todo este sector del espacio. Los humanos son agresivos. Expanden su territorio mediante la conquista. Llevan la guerra a donde quiera que van. Bueno, dijo Ignacio con una leve sonrisa. Eso es interesante. ¿Han hablado alguna vez con algún humano antes de hoy? El líder de guerra sexy hizo una pausa. Sus 4 ojos se desviaron un instante antes de volver a fijarse en Ignacio. Hemos estudiado a su especie. La evidencia de su naturaleza guerrera es clara. ¿Evidencia de quién?, preguntó Ignacio. ¿Otros humanos les dijeron que éramos peligrosos? ¿O alguien más les dio esa información? La expresión del alienígena cambió ligeramente. Ignacio notó que el líder de guerra ladeaba la cabeza. Detrás del muslo de Sach, se oían otras voces alienígenas hablando en su propio idioma. El lenguaje era confuso. Parecía que estaban discutiendo. La doctora Sarah Kim estaba sentada en la estación científica. Era una mujer menuda, con gafas y el pelo castaño recogido en una coleta. Sarah estudiaba culturas y biología alienígenas. Había estado observando el lenguaje corporal del líder guerrero durante la conversación. Cruzó la mirada con Ignacio y asintió. El alienígena parecía inseguro sobre algo. Tu reputación habla por sí sola, humano, dijo finalmente Sexai, pero su voz sonaba menos segura que antes. Las reputaciones pueden ser erróneas, respondió Ignacio. Pueden basarse en información falsa. A veces la gente difunde mentiras sobre otros para causar problemas. Williams, el ingeniero jefe, era un hombre delgado, de pelo gris y ropa de trabajo manchada de aceite. Estudiaba las naves alienígenas en su pantalla. Capitán, dijo en voz baja, mire el diseño de sus naves. Son una muestra de gran ingeniería. Pero sus sistemas de energía se calientan mucho. Muchísimo. Ignacio guardó esa información. Podría ser útil más adelante. Líder guerrero sexy, ¿qué tal si hablamos cara a cara? Tengo una propuesta que podría beneficiar a nuestros 2 pueblos. Más voces alienígenas discutían de fondo. Algunas sonaban enfadadas. Otras parecían curiosas. Sexai escuchó a su tripulación antes de volver a hablar. ¿Deseas abordar mi nave?, preguntó el líder de la guerra. Si me lo permites, dijo Ignacio. Me gustaría mostrarte que todo lo que has oído sobre los humanos podría no ser toda la verdad. Los 4 ojos del líder de la guerra estudiaron a Ignacio durante un largo rato. El puente de la Auroras Edge quedó en completo silencio. Todos esperaban a ver qué sucedería a continuación. Finalmente, Sextai habló. Puedes traer 2 acompañantes. Sin armas. Estarás bajo vigilancia en todo momento. Cualquier acción hostil resultará en muerte inmediata. Entendido, dijo Ignacio. Gracias por esta oportunidad de hablar. La comunicación terminó. La pantalla principal volvió a mostrar la flota alienígena que los rodeaba. La capitana Lisa preguntó, ¿estás segura de esto? Podría ser una trampa. Ignacio se puso de pie y miró a su tripulación. Quizás, pero abrirnos paso a la fuerza definitivamente no funcionará. A veces la mejor solución no es la más obvia. Se giró hacia Sarai. Ustedes 2 vienen conmigo, Sara. Necesito tu experiencia en comportamiento alienígena. Quiero que veas su tecnología de cerca. ¿Qué planea, señor?, preguntó Amy. Ignacio se dirigió a la bahía de lanzaderas. Voy a hacer algo que los Vectari no esperan. Voy a decirles la verdad. Ignacio caminó por los pasillos de su nave hacia la bahía de lanzaderas. La doctora Sarah Kim y el ingeniero jefe Williams lo siguieron de cerca. El resto de la tripulación los observó alejarse con rostros preocupados. Todos sabían que esta reunión podría decidir su vida o su muerte. Capitán, dijo Sarah mientras caminaban. He estado estudiando los patrones de habla y el lenguaje corporal del líder de guerra. No está tan seguro de nosotros como quiere aparentar. Algo le preocupa. Asintió y miró su tableta.
Y esos diseños de naves son increíbles. Los Bari son ingenieros maestros. Pero también son gente práctica. No malgastan recursos en cosas que no funcionan. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ignacio. Nos rodearon a la perfección, explicó Pete. Eso requiere planificación y habilidad. Pero también accedieron a dialogar en lugar de destruirnos. Eso sugiere que no son asesinos sin escrúpulos. La bahía de Lanzaderas era una gran sala llena de naves más pequeñas utilizadas para viajes cortos. La lanzadera personal de Ignacio era una elegante nave diseñada para misiones diplomáticas. Tenía asientos cómodos y equipo de comunicación, pero carecía de armas. Mientras subían a bordo, Ignacio reflexionó sobre lo que sabía de los Bektari. Los alienígenas eran nuevos en esta parte del espacio. Los exploradores humanos los habían descubierto hacía apenas unos meses. El primer informe decía que eran traidores avanzados pero pacíficos. Algo había cambiado, sin duda. La lanzadera despegó del borde de la aurora y voló hacia la nave alienígena más grande, el acorazado Bektari, que era enorme. Parecía una montaña plateada flotando en el espacio. Extraños patrones cubrían su casco. Luces azules pulsaban a lo largo de lo que identificó como conductos de energía. «Mira eso», susurró. «Esos sistemas de distribución de energía son increíblemente eficientes». «Pero, ¿ves cómo brillan? Están haciendo funcionar esos sistemas a máxima capacidad. Eso se debe o bien a que necesitan la energía para las armas o bien a que sus naves se calientan demasiado por diseño». Sara estudió su tableta, que mostraba traducciones de patrones del idioma Bektari. Sus palabras de fuerza y honor aparecen con frecuencia en sus comunicaciones. Esta es una cultura militar que valora la confrontación directa. Pero también poseen palabras complejas para sabiduría y entendimiento. No son solo guerreros. La lanzadera entró en la nave alienígena a través de una bahía de acoplamiento. La bahía era enorme, con paredes curvas que parecían fluir como metal líquido. Soldados variarmados los esperaban. Los alienígenas eran altos, de unos 2,13 metros de altura, con piel gris y 4 ojos brillantes. Vestían armaduras oscuras que cubrían la mayor parte de sus cuerpos. Ignacio, Sara y salieron de su lanzadera con las manos visibles y vacías. El guardia Bari los estudió con atención. Uno de los extraterrestres habló a través de un dispositivo de comunicación en su propio idioma. «Síganme», dijo el guardia en inglés con acento. Sin movimientos bruscos. Recorrieron pasillos repletos de tecnología asombrosa. Las paredes parecían cobrar vida con patrones de luz que fluían a través de ellas. El aire era cálido y olía a metal y ozono. Otras Victoria que pasaban se detenían a mirar a los humanos. Algunos parecían curiosos. Otros se mostraron hostiles. «Su arquitectura es fascinante», susurró Sara. «Todo fluye y se curva. Nada tiene bordes afilados excepto sus armas y armaduras. Sugiere una cultura que valora la armonía, pero que se prepara para el conflicto». Llegaron a una gran sala circular con una mesa que parecía haber brotado del suelo en lugar de haber sido construida. El líder guerrero sexy se sentó frente a ellos. De cerca, era aún más impresionante. Sus 4 ojos brillaban con inteligencia. Las cicatrices en su armadura sugerían que había participado en muchas batallas. «Expón tu propuesta, Ignacio humano», dijo Cesti. Su voz era profunda e imponente. «Pero ten en cuenta que las palabras no cambiarán los hechos sobre tu especie». Ignacio se sentó frente al líder de la guerra. Colocó las manos planas sobre la mesa, de manera que Sexati pudiera verlas. Fue un gesto de apertura y honestidad. «Líder de guerra», comenzó Ignacio. «¿Y si te dijera que todo lo que has oído sobre la expansión militar humana es cierto, pero no del todo?» Sexati inclinó ligeramente la cabeza y sus 4 ojos se fijaron en Ignacio con renovado interés. Como dijo Ignacio, los humanos luchamos cuando tenemos que hacerlo. De hecho, se nos da bastante bien, pero no es lo que preferimos.
En lo que realmente destacamos es en el comercio, la exploración y la amistad. Hemos aprendido que la cooperación suele ser más rentable que la conquista. El líder de la guerra se reclinó en su silla. Afirmáis que vuestra especie busca la paz, pero los informes dicen lo contrario. Se ha observado a flotas humanas expandiéndose agresivamente en múltiples sectores. ¿Informes de quién? Ignacio preguntó con calma. Sexy hizo una pausa. Diversas fuentes. Redes de inteligencia. Socios comerciales. Sara se inclinó ligeramente hacia adelante. Líder de guerra, ¿puedo preguntar a qué socio comercial se refiere específicamente? La expresión del alienígena cambió. Ignacio notó que los ojos de Sex se desviaron por un momento antes de volver a encontrarse con los suyos. Sacó su tableta y activó una pantalla holográfica. Mostraba un mapa del espacio local con rutas comerciales y movimientos de flotas. Líder de guerra. Estos son los registros reales de movimientos de personas a bordo de buques en este sector durante el último año. Como pueden ver, la mayoría de nuestros buques son de exploración, científicos y comerciantes. Sextay estudió la pantalla. Podrían ser fabricados. Podría ser, asintió Ignacio. Pero, ¿por qué falsificaríamos información para parecer menos amenazantes? Si realmente fuéramos los conquistadores agresivos que creéis que somos, ¿no querríamos que nos temierais? El líder de la guerra no tuvo una respuesta inmediata a esa pregunta. Sara activó su propia pantalla que mostraba datos médicos y científicos. Líder de guerra, estos son registros de cooperación humana con otras especies alienígenas, proyectos de investigación conjuntos, asistencia médica, acuerdos comerciales que benefician a ambas partes. Tenemos un dicho que dice, cuando sube la marea, todos los barcos suben. Cuando nuestros vecinos prosperan, nosotros también prosperamos. Tu federación de planetas incluye docenas de especies diferentes, añadió. Si los humanos fuéramos realmente conquistadores, ¿por qué compartiríamos el poder con los extraterrestres? Sextay se puso de pie y caminó hacia una ventana que daba a la nave humana rodeada por su flota. Nuestras fuentes de inteligencia son fiables, dijo, pero su voz denotaba menos certeza que antes. ¿Lo son? Ignacio preguntó con suavidad. ¿Quién se beneficia de que los humanos vectarios se vean entre sí como enemigos? Los 4 ojos del alienígena se entrecerraron. ¿Qué quieres decir? Ignacio se levantó y se unió al muslo de Sex en la ventana. Alguien te dio información sobre la agresión humana. Alguien te convenció de que éramos una amenaza. ¿Quién era? ¿Y qué pedían a cambio? La expresión del líder de la guerra cambió drásticamente. Por primera vez, parecía inseguro. Los mundos gigantes nos proporcionaron la mayor parte de la información que tenemos sobre las actividades humanas. Ofrecían protección contra la expansión humana a cambio de acuerdos comerciales. Sara y intercambiaron miradas. Ignacio asintió lentamente. La hegemonía, dijo Ignacio. Un grupo de mundos que lleva décadas expandiendo su territorio. Se han estado acercando al espacio Vectari, ¿no? Sexy se giró para mirar fijamente a Ignacio. ¿Cómo lo supiste? Porque es un truco viejo, explicó Ignacio. Crear miedo a un enemigo externo para justificar el control. Y Gemini quiere tus recursos y tu posición estratégica. Te han estado proporcionando información falsa sobre los humanos mientras rodean lentamente tu territorio. El líder de la guerra regresó a la mesa y se sentó pesadamente. Si lo que dices es cierto, entonces mi pueblo se ha estado preparando para la guerra equivocada mientras la verdadera amenaza se fortalece a nuestro alrededor. Hay una manera de verificar todo lo que les hemos dicho, dijo Ignacio. Y existe una manera de resolver ambos problemas al mismo tiempo. Sexy miró a Ignacio con sus 4 ojos. ¿Qué propone usted? El líder guerrero Sexy miró fijamente a Ignacio durante un largo rato. La sala de reuniones circular estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de la nave. Fuera de la ventana, la nave humana Aurora Sech permanecía inmóvil, rodeada por la flota Vectari.
Deseas demostrar que Hegemony nos ha estado engañando, dijo Sexati lentamente. ¿Cómo? Ignacio le hizo una seña a Williams, quien volvió a activar su tableta. La pantalla holográfica mostraba un mapa detallado del espacio local. Los puntos rojos marcaban los mundos de la hegemonía. Los puntos azules indicaban colonias de Beari. Los puntos verdes representaban territorios humanos. Fíjate en el patrón, dijo Ignacio. En los últimos 5 años, las fuerzas de Hegemony han establecido bases aquí, aquí y aquí. Señaló posiciones alrededor del espacio Bari. No te están protegiendo de los humanos. Te están rodeando. Destacó las rutas de envío en la pantalla. Estos son buques comerciales hegemónicos. Observa cómo todos se dirigen hacia el territorio Vectari, no se alejan de él. Ese no es el comportamiento de personas que intentan protegerte de una amenaza externa. La doctora Sarah Kim añadió sus propios datos a la pantalla. Líder de guerra, estas son interceptaciones de comunicaciones de canales públicos. La hegemonía ha estado promocionando sus recursos minerales entre potenciales compradores de todo el sector. Están tratando tu territorio como si ya les perteneciera. Sexy estudió la información cuidadosamente. Sus 4 ojos se movían de una prueba a otra. Ignacio podía ver cómo la mente del líder alienígena trabajaba, juntando las piezas de un rompecabezas que nunca antes había visto. Los derechos mineros que solicitaron, dijo Sesti en voz baja. Alegaron que se trataba de un pago por servicios de protección. Raqueta de protección clásica, respondió Ignacio. Crea una amenaza y luego cobra a la gente por protegerla de ella. Mientras tanto, tú eres la única amenaza real a la que se enfrentan. El líder de la guerra se levantó bruscamente. Su armadura producía chasquidos mientras caminaba de un lado a otro alrededor de la mesa. Si esto es cierto, entonces mi pueblo ha sido un necio. Hemos permitido que la hegemonía posicione sus fuerzas en todo nuestro espacio mientras se preparaba para luchar contra un enemigo que nunca existió. No sois tontos, dijo Sara con dulzura. Te proporcionaron información falsa personas en las que confiabas. La hegemonía se especializa en este tipo de manipulación. Ya lo han hecho con otras especies. Consultó datos históricos en su tableta. Aquí se presentan registros de otras 3 civilizaciones a las que los Hegemony protegieron de diversas amenazas. En un plazo de 10 años, los 3 habían sido absorbidos por territorio hegemónico. Sexy dejó de caminar de un lado a otro y se quedó mirando los datos. Los Karati, el Imperio Sealan, los mundos libres de Andosia, todos afirmaron haberse unido a la Hegemony voluntariamente para protección mutua. ¿Lo hicieron?, preguntó Ignacio. La expresión del líder de la guerra se ensombreció. Celebramos su alianza con la hegemonía. Pensamos que eso demostraba que la cooperación con ellos era posible. Aún no es demasiado tarde, dijo Ignacio. La Hegemony aún no ha dado su último paso. Todavía estás a tiempo de cambiar la situación. ¿Cómo? Sexy lo exigió. Mi pueblo lleva meses preparándose para la guerra contra los humanos. Toda nuestra estrategia se basa en combatir a sus fuerzas mientras contamos con el apoyo de la hegemonía. Si de repente cambiamos de rumbo, pareceremos débiles y confundidos. Ignacio sonrió. Líder guerrero, ¿y si no tuvieras que luchar contra los humanos en absoluto? ¿Y si pudieras convertirnos de enemigos en aliados? Los 4 ojos del líder alienígena se fijaron con intensidad en Ignacio. Explicar. Todo el plan de la hegemonía depende de que ustedes vean a los humanos como amenazas, dijo Sara. ¿Pero qué pasaría si demostráramos que los humanos pueden ser socios valiosos? ¿Y si te ofrecemos algo que la hegemonía no puede igualar? Activó una nueva pantalla que mostraba la tecnología y las capacidades humanas. Comandante en la guerra, su gente son ingenieros increíbles. Sus naves son más eficientes que cualquier cosa que hayamos construido, pero les faltan algunas tecnologías clave que hemos desarrollado. La exposición mostraba avances médicos, sistemas de comunicación y tecnologías defensivas.
No les estamos pidiendo que reemplacen sus sistemas, continuó. Nos ofrecemos a compartir nuestros conocimientos para que puedas mejorar lo que ya tienes. Sexy estudió los datos técnicos con creciente interés. Estas armonías de escudo aumentarían nuestras capacidades defensivas en un 30%. Y estas técnicas médicas podrían prolongar la vida de los Vectari durante décadas, añadió Sara. Las hemos utilizado con éxito con otras especies. ¿Qué quieres a cambio? El líder de la guerra preguntó con suspicacia. Intercambio, dijo Ignacio simplemente. Su gente extrae los recursos que necesitamos. Disponemos de tecnologías que podrías utilizar. En lugar de luchar por el territorio, ambos podríamos beneficiarnos de la cooperación. La hegemonía ofrece protección. El muslo de Sex apuntaba hacia afuera. ¿Qué pueden ofrecer los seres humanos que sea mejor que la seguridad? Ignacio se inclinó hacia. Adelante. Independencia. La hegemonía quiere controlarte. Queremos trabajar con ustedes en igualdad de condiciones. Sacó a relucir otra exposición que mostraba las alianzas humanas con otras especies. Cada una de nuestras razas asociadas mantiene su propio gobierno, su propio ejército y su propio territorio. No absorbemos a nuestros aliados. Los apoyamos. Fíjate en la estructura de la Federación Terrana, añadió Sara. Docenas de especies diferentes, todas con igual representación. Ninguna raza domina a las demás. Sexy regresó a la ventana y miró hacia el borde de la aurora. Tu nave está rodeada por mi flota. No tienes ninguna ventaja en esta negociación. ¿Por qué debería creer que nos trataríais como iguales cuando claramente tenemos la ventaja militar? Porque, dijo Ignacio, ponerse de pie para unirse al líder de la guerra. La ventaja militar es temporal. Hoy tenéis más barcos. Mañana quizás sí, pero las alianzas basadas en el beneficio mutuo perduran por generaciones. La hegemonía cuenta con superioridad numérica y de poder de fuego, afirmó Sexy. Si nos aliamos con los humanos en lugar de con ellos, podrían atacarnos directamente. Sonrió. Líder de guerra, ya has visto las especificaciones de nuestra nave. Sabes que no estamos indefensos. La hegemonía les ha estado diciendo que somos peligrosos por una razón. Si te alías con nosotros, no los enfrentarás solo. Sara consultó datos sobre las capacidades militares humanas. Preferimos la paz, pero somos muy buenos en la guerra cuando es necesario. La hegemonía lo sabe. Por eso querían que lucharas contra nosotros en lugar de contra ellos. Sexy se apartó de la ventana y miró a cada uno de los tres humanos. Me estás pidiendo que apueste la supervivencia de mi pueblo a la palabra de desconocidos. No, dijo Ignacio. Les pido que apuesten por las pruebas. Mira lo que te hemos mostrado. Observa los patrones. Toma tu propia decisión basándote en los hechos, no en lo que otros te hayan dicho que creas. El líder de la guerra permaneció en silencio durante varios minutos. Ignacio podía oír voces procedentes de otras partes de la nave mientras los miembros de la tripulación de Beari realizaban sus tareas. El destino de ambas especies podría depender de lo que este alienígena decida en los próximos instantes. Finalmente, Sextai habló. Existe una manera de comprobar tus afirmaciones. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Ignacio. La hegemonía ha solicitado una reunión con nuestros líderes mañana. Quieren finalizar el acuerdo de protección. Si tienes razón sobre sus intenciones, esta reunión revelará sus verdaderos objetivos. Sara asintió. ¿Qué tipo de reunión? Quieren establecer una base permanente en nuestro territorio, dijo Sesti. Dicen que es para nuestra protección, pero basándome en lo que me has mostrado, sospecho que quieren mucho más que eso. Ignacio sonrió. Líder militar, ¿cómo te gustaría darles una sorpresa que nunca olvidarán? A la mañana siguiente, Ignacio se encontraba en la cubierta de observación del buque insignia del líder de guerra Sexy. A través de los grandes ventanales, pudo ver acercarse una nueva flota. Estas naves eran diferentes de las naves Vectari. Eran más grandes,
más oscuros y estaban cubiertos de sistemas de armas. La hegemonía había llegado. La doctora Sarah Kim y el ingeniero jefe Williams estaban junto a Ignacio. Los tres humanos llevaban dispositivos de comunicación especiales que les permitirían escuchar todo lo que se dijera en la próxima reunión. Sexy había aceptado el plan de Ignacio, pero solo después de horas de cuidadosa discusión. Recuerda, dijo Ignacio en voz baja. Estamos aquí únicamente como observadores. Que revelen sus verdaderas intenciones sin ninguna interferencia por nuestra parte. Sara asintió y revisó su tableta. He estado estudiando las tácticas de negociación de la hegemonía toda la noche. Suelen empezar con peticiones razonables, luego van exigiendo cada vez más hasta conseguir el control absoluto. Señaló las naves que se acercaban. Fíjense en esas configuraciones de armas. No están aquí para una charla amistosa. Son naves militares diseñadas para la ocupación, no para la protección. 3 naves de la hegemonía atracaron junto a la nave insignia Vectari. Ignacio observó a través de las ventanas de la cubierta de observación cómo las figuras alienígenas se movían por los conductos de atraque. La delegación de la hegemonía estaba liderada por una criatura alta y delgada, de piel azul pálida y 6 brazos. Se llamaba Administrador Kelvin y ejercía como jefe negociador de la hegemonía para este sector. La reunión va a empezar. La voz de Sexy se oyó a través de sus dispositivos de comunicación. Silencio y escuchen atentamente. La reunión tuvo lugar en la misma sala circular donde Ignacio había hablado con el líder de la guerra el día anterior. A través de cámaras ocultas, los humanos podían ver todo lo que ocurría. El administrador Kelvin estaba sentado frente a Sexy, flanqueado por 2 asesores militares. Líder de la guerra Sexy, comenzó Kelvin con una voz suave y diplomática. Hegemony se complace en finalizar nuestro acuerdo de protección. Información reciente sugiere que la agresión humana en este sector está aumentando. Sexy se recostó en su silla. ¿Qué información? ¿Puede proporcionar detalles específicos? Kelvin hizo un gesto a uno de sus asesores, quien activó una pantalla holográfica. Mostraba lo que parecían ser naves humanas atacando puestos de avanzada de la hegemonía. Pero notó algo de inmediato. Esas no son naves humanas, susurró. Fíjense en las firmas de los motores. Son naves de la hegemonía con marcadores de identificación falsos. El administrador Kelvin continuó su presentación. Como pueden ver, las fuerzas humanas se han vuelto cada vez más audaces. Atacaron 3 de nuestras estaciones fronterizas la semana pasada. Creemos que se están preparando para una gran ofensiva contra todos los territorios no humanos en esta región. Sara estudió las imágenes con atención. Los movimientos de las naves son incorrectos, le susurró a Ignacio. La doctrina militar humana no utiliza esos patrones de formación. Alguien creó imágenes falsas del ataque. Sexy examinó la evidencia holográfica con sus 4 ojos. Administrador Kelvin, estos ataques parecen inusualmente agresivos, incluso para humanos. ¿Estás seguro de que fueron ellos los responsables? Absolutamente seguro. Kelvin respondió, nuestras redes de inteligencia son extensas y fiables. La amenaza humana es real e inmediata. El administrador de la hegemonía se puso de pie y rodeó la mesa. Por eso la hegemonía debe establecer una presencia permanente en el espacio Vectari. Necesitamos posicionar nuestras fuerzas para proteger a su pueblo de la expansión humana. ¿Qué tipo de presencia?, preguntó Sexy. Kelvin activó otra pantalla. Esta mostraba un plan detallado para las bases de la hegemonía en todo el territorio Vectari. Ignacio contó al menos 20 instalaciones propuestas, cada una ubicada cerca de importantes colonias o yacimientos de recursos Vectari. Necesitaremos bases aquí y aquí, dijo Kelvin, señalando ubicaciones estratégicas. Cada base requerirá soberanía total sobre un radio de 50 kilómetros por motivos de seguridad. Los ojos se abrieron de par en par. Eso no es protección, susurró. Eso es ocupación.
Se están apropiando de los mejores yacimientos mineros y puertos espaciales. Sara asintió con gesto sombrío. Y fíjense cómo las bases rodean cada importante centro de población Vectari. Podrían controlar toda la civilización desde esas posiciones. Sextai estudió detenidamente la ubicación de las bases. Administrador, estas posiciones eso le daría a la hegemonía el control de la mayoría de nuestras rutas comerciales y operaciones de extracción de recursos. Necesario para su protección, insistió Kelvin. Debemos poder responder rápidamente a las amenazas humanas. ¿Y qué hay de la autoridad de mando?, preguntó el líder de la guerra. ¿Quién controlaría las fuerzas Bari durante una crisis? Kelvin sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Naturalmente, los comandantes de la hegemonía tendrían que coordinar todas las operaciones defensivas. Tenemos experiencia luchando contra humanos. Su gente no. Así que las fuerzas Vectari responderían ante los oficiales de la hegemonía mientras dure la emergencia, dijo Kelvin. Lo cual, dada la amenaza humana, podría ser indefinido. Ignacio apretó los puños. El plan de la hegemonía era incluso peor de lo que había previsto. No solo buscaban ventajas comerciales o derechos sobre los recursos. Querían el control total de la civilización Vectari. Sexy se inclinó hacia adelante. Administrador, ¿qué garantías tenemos de que la hegemonía retirará estas fuerzas una vez eliminada la amenaza humana? La expresión de Kelvin cambió ligeramente. Líder de guerra, la amenaza humana nunca será eliminada por completo. Los humanos son una especie agresiva por naturaleza. Se requerirá vigilancia constante. Ocupación permanente. ¿Quieres decir?, preguntó Sexy en voz baja. Protección permanente, corrigió Kelvin. La hegemonía ha protegido con éxito muchos mundos de diversas amenazas. Pregúntales a los Karati. Pregúntale al antiguo Imperio Selen. Te dirán lo beneficiosa que ha sido nuestra protección. Sara agarró el brazo de Ignacio. Acaba de admitirlo, susurró. Los Karati y los Ealins no se unieron voluntariamente. Fueron absorbidos mediante este mismo proceso. Sexy se levantó lentamente. Administrador Kelvin, he estado pensando en este acuerdo. Antes de continuar, quisiera preguntarle algo. Por supuesto, líder de guerra. Ayer tuve una conversación interesante con algunos humanos. La expresión de Kelvin cambió de inmediato. ¿Humanos? ¿Líder de guerra? Eso fue extremadamente peligroso. Podrían haberlo matado o haberle llenado la mente de mentiras. Podrían haberlo hecho, convino Sexy. Pero no lo hicieron. En cambio, me mostraron pruebas que contradicen mucho de lo que me ha contado sobre su especie. La piel azul pálida del administrador se oscureció de ira. ¿Qué clase de pruebas? Sexy activó su pantalla holográfica. Mostraba los datos reales que Ignacio, Sara y habían proporcionado el día anterior. Movimientos de naves, rutas comerciales, registros diplomáticos e información histórica sobre la expansión de la hegemonía. Me mostraron esto, dijo Sexy con calma. Kelvin contempló la pantalla durante varios segundos. Cuando volvió a hablar, su tono diplomático había desaparecido. Líder de guerra, ha cometido un grave error. Los humanos han manipulado claramente estos datos para sus propios fines. ¿De verdad?, preguntó Sexy. Porque esta información sugiere que la hegemonía ha estado rodeando sistemáticamente el espacio Bari mientras afirmaba protegernos de una amenaza que quizá no exista. La amenaza es real, insistió Kelvin. Pero su voz se había alzado. La agresión humana está bien documentada. ¿Por quién?, exigió Sexy. Muéstrame pruebas que no provengan de fuentes de la hegemonía. Kelvin miró a sus asesores militares. Algo se transmitió entre ellos que heló la sangre de Ignacio. El administrador se volvió hacia Sexy con una expresión completamente distinta. Líder de guerra, dijo Kelvin con frialdad. Tenía la esperanza de que pudiéramos. Esta es la vía fácil, pero si insistes en poner trabas, tenemos otras opciones.
Los dos asesores militares se pusieron de pie y se dirigieron hacia las salidas. Ignacio se dio cuenta de que se estaban posicionando para bloquear las rutas de escape. Verás, continuó Kelvin, la Hegemony no necesita tu permiso para establecer bases en el espacio Vectari. Tenemos fuerza militar más que suficiente para tomar lo que necesitamos. Les ofrecimos una alianza para evitar un derramamiento de sangre innecesario. Los 4 ojos de Sexy ardían de ira. Nos están amenazando. Les ofrezco una opción, respondió Kelvin. Acepten nuestra protección voluntariamente, o se la brindaremos de todos modos. De cualquier forma, la hegemonía controlará este sector. El líder de la guerra se irguió. ¿Y si nos resistimos? Kelvin se encogió de hombros. La resistencia sería lamentable, pero breve. Ignacio ya había oído suficiente. La hegemonía acababa de revelar su verdadera naturaleza. Ahora era el momento de la siguiente fase de su plan. El líder de la guerra Sexy miró al administrador Kelvin con los ojos llameantes. El líder de la hegemonía acababa de amenazar con invadir el espacio Vectari si no se sometían voluntariamente. La máscara de la diplomacia finalmente había caído. Así que, dijo Sextai con calma, los humanos tenían razón sobre ti. La piel azul pálida de Kelvin se ruborizó aún más. Los humanos te han llenado la cabeza de mentiras, líder guerrero. No permitas que su manipulación lleve a tu pueblo a la destrucción. La única manipulación que veo, respondió Sexy, está frente a mí ahora mismo. El líder de la guerra pulsó un control de su armadura. De repente, Ignacio, la doctora, Sarah Kim y el ingeniero jefe Williams entraron en la sala de reuniones. La delegación hegemónica observó atónita cómo los 3 humanos tomaban asiento a la mesa. Imposible, siseó Kelvin. Se suponía que debías destruirlos. Optamos por no hacerlo, dijo Sesti sencillamente. En cambio, escuchamos lo que tenían que decir. Fue bastante instructivo. Ignacio miró al administrador Kelvin con expresión tranquila. Hola, administrador. Espero que no les importe que nos unamos a la conversación. Después de todo, has estado hablando mucho sobre los humanos. Kelvin, con 6 brazos, gesticuló con enfado. Líder militar, no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Los humanos te están utilizando. Te traicionarán en el momento en que les convenga. ¿Cómo acabas de hacer?, preguntó Sara con suavidad. Cuando amenazaste con invadir si los Beari no se sometían a tus demandas, activó su tableta y mostró la grabación de las amenazas de Kelvin. Creo que las palabras exactas fueron: tenemos fuerza militar más que suficiente para tomar lo que necesitamos. Eso no me parece muy protector. Kelvin se dio cuenta de su error demasiado tarde. Todo lo que había dicho estaba siendo grabado. Las pruebas de hegemonía, engaño y agresión eran ahora innegables. Esta reunión ha terminado, declaró Kelvin. Se puso de pie e hizo un gesto a sus asesores militares. Líder de guerra, tiene 1 hora para reconsiderar. Después de eso, Hegemony tomará las medidas necesarias para asegurar este sector. La delegación de Hegemony abandonó la sala rápidamente. A través de las ventanas, Ignacio pudo verlos regresar a sus naves. Las 3 naves oscuras se desacoplaron de la nave insignia Vectari y se desplazaron a una posición a varios kilómetros de distancia. No se van, observó, mirando las naves de la hegemonía en su pantalla. Están adoptando una formación de ataque. Sexati estudió la situación táctica. Mi flota los supera en número, pero sus barcos están mejor armados. En una batalla directa, las bajas serían enormes. Entonces no libramos una batalla directa, dijo Ignacio. Líder de guerra, ¿cuántas otras flotas Bari hay en este sistema? 3 grupos de batalla más, respondió Sexy. Pero faltan horas para que lleguen. Sara miró su tableta. ¿Y cuánto tardarán en llegar los refuerzos? Desconocido, admitió el líder de la guerra. Pero tienen bases a 1 día de viaje desde aquí.
Ignacio se levantó y caminó hacia la ventana. El borde de la Aurora permanecía inmóvil, rodeado de naves Vecturi. Pero ahora la situación había cambiado por completo. El líder militar Ignacio dijo, ¿y si les dijera que la ayuda está más cerca de lo que piensan? Los muslos de Sex para ojos enfocados en Ignacio. ¿Qué quieres decir? Sonrió y activó su dispositivo de comunicación. Aurora Sech, habla el jefe Williams. Por favor, informe a la almirante Parker que se necesita su ayuda. La pantalla principal de la sala de reuniones se iluminó con una nueva imagen. El espacio alrededor del sistema Kepler 442 comenzó a llenarse de naves. Naves humanas. Docenas de ellos aparecieron surgiendo del hiperespacio en los límites del sistema. La voz de Kelvin crepitó a través del sistema de comunicación. ¿Qué es esto? ¿De dónde surgieron estas fuerzas humanas? Ignacio tocó el control de comunicaciones. Administrador Kelvin, me gustaría presentarle a la almirante Catherine Parker de la Armada de la Federación Terrana. Almirante, salude a nuestros amigos hegemónicos. Una nueva voz llenó la habitación. Fue conciso, profesional y transmitió absoluta autoridad. Buques de la hegemonía, habla el almirante Parker. Estás violando la ley interestelar al amenazar el territorio soberano de la coalición Vectari. Retírese inmediatamente o aténgase a las consecuencias. Sexy miró a Ignacio con asombro. Lo planeaste desde el principio. No exactamente, admitió Ignacio. Pero sí que solicitamos refuerzos antes de venir a reunirnos con ustedes ayer. La Federación se toma muy en serio las amenazas contra nuestros potenciales aliados. Sara mostró una pantalla que representaba la formación de la flota humana. 37 barcos, líder de guerra, incluyendo 2 cruceros pesados y un acorazado. La hegemonía se encuentra ahora seriamente superada en número. Contó las naves en su escáner, y cada pocos minutos llegaban más naves tripuladas. La noticia sobre las amenazas de la hegemonía se ha extendido por todas las redes de defensa locales. La voz de Kelvin volvió a oírse por el sistema de comunicación, pero ahora sonaba desesperada en lugar de amenazante. Se trata de un asunto interno entre la hegemonía y el vector. La interferencia humana no es bienvenida. La respuesta del almirante Parker fue rápida y decisiva. Administrador Kelvin, la coalición Beari ha solicitado formalmente asistencia a la Federación Terrana. Estamos respondiendo a esa solicitud. Tienes 10 minutos para comenzar a retirarte de este sistema. Sexy miró a Ignacio con sorpresa. No hemos solicitado nada formalmente. Ignacio sonrió. En realidad, sí lo hiciste. Cuando accedisteis a dejarnos subir a bordo de vuestro barco y escuchasteis nuestra propuesta, iniciasteis el contacto diplomático. Cuando la hegemonía te amenazó delante de testigos de la Federación, pasaste a tener derecho a la protección prevista en nuestros protocolos de defensa mutua. Pero no hemos firmado ningún tratado. El líder de la guerra protestó. Sara activó su tableta y le mostró un documento. Líder de guerra, este es un acuerdo estándar de primer contacto. Establece relaciones diplomáticas básicas y disposiciones de asistencia mutua. Usted lo firmó ayer cuando aceptó reunirse oficialmente con nosotros. Sextay examinó el documento. Lo recuerdo, pero pensé que era solo un trámite. Así fue. Ignacio estuvo de acuerdo hasta que la hegemonía lo convirtió en algo más al amenazarte. El sistema de comunicación se activó de nuevo. Esta vez fue el almirante Parker quien habló directamente con el líder de la guerra. Sexy de la coalición Vectari, entiendo que estás atravesando una situación difícil. La Federación Terrana te ofrece una opción. Acepte nuestra ayuda para afrontar esta amenaza o hágalo usted mismo. En cualquier caso, respetaremos su decisión. Sexy miró a su alrededor, a los 3 humanos que habían puesto su mundo patas arriba en menos de 2 días. Luego observó las pantallas que mostraban naves de la hegemonía preparándose para la batalla y naves humanas moviéndose a posiciones defensivas. El almirante Parker, líder de la guerra,
declaró formalmente que la coalición Vectari acepta la ayuda de la Federación Terrana. La respuesta fue inmediata. Las naves humanas se movían entre la flota Vectari y las naves Hegemony. El mensaje era claro. Cualquier ataque contra los Vectari tendría que pasar primero por los humanos. Observó su demostración táctica con satisfacción. Las naves de Hegemony están apagando sus armas. Están solicitando permiso para retirarse. Buena elección, comentó Sara. 3 barcos contra 70 habría sido una batalla muy corta. Ignacio se acercó a Sexy. Líder de guerra, esto es solo el comienzo. La Hegemony lo intentará de nuevo, pero la próxima vez tendrán más cuidado. Vas a necesitar aliados en los que puedas confiar. Sexy asintió lentamente. ¿Y crees que los humanos pueden ser esos aliados? Sé que podemos, respondió Ignacio. Pero lo más importante es que ahora tú también lo sabes. 6 meses después, Ignacio se encontraba en la plataforma de observación de la estación Harmony, una instalación conjunta de vectores humanos que orbitaba el cuarto planeta del sistema Kepler 442. La operación minera que se describe a continuación avanzaba antes de lo previsto, y ambas especies compartían los recursos extraídos de acuerdo con su nuevo tratado. A través de los grandes ventanales, podía ver naves humanas y vectoriales trabajando juntas para construir plataformas defensivas. La hegemonía no había regresado, pero todos sabían que tarde o temprano lo intentarían de nuevo. Cuando lo hicieran, se enfrentarían a un frente unido en lugar de a mundos aislados que pudieran ir conquistando uno por uno. El líder militar Set, ahora llamado Comandante Sti de la Fuerza de Defensa Conjunta, se acercó a la plataforma de observación. Ya no vestía la armadura de guerra, sino el uniforme práctico de explorador y protector. El capitán Ignacio Sti dijo: la expedición conjunta al relé de Andrómeda está lista para partir. Nuestros equipos científicos de alto nivel están ansiosos por colaborar con sus arqueólogos en la antigua tecnología que descubrimos allí. Ignacio sonrió al ver cómo una nave de transporte humano se acoplaba a una nave de investigación Beari. Es increíble todo lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos en lugar de luchar entre nosotros. La voz de la doctora Sara Kim resonó por el sistema de comunicación de la estación. Todo el personal superior al centro cultural. La primera graduación del programa de intercambio está a punto de comenzar. Ignacio y Sexy se abrieron paso por los pasillos de la estación. Humanos y Vectari se integran con naturalidad ahora, y sus diferencias se convierten en fortalezas en lugar de fuentes de conflicto. En el centro cultural, observaron cómo jóvenes humanos y Vectari recibían sus certificados de finalización del programa educativo conjunto. Los niños habían aprendido los idiomas, las historias y las formas de pensar del otro. Crecerían viendo la cooperación como algo normal, no excepcional. Tenías razón, dijo Sestay en voz baja. Pelear nunca fue la solución. La comprensión era. Ignacio asintió, recordando aquel momento de hacía 6 meses en el que se había visto rodeado de lo que parecían probabilidades imposibles. Bari tenía razón en una cosa. No había escapatoria posible de esa situación. Pero escapar nunca había sido el objetivo. A veces, la mejor manera de salir de un conflicto era transformarlo en algo mejor. A veces, la respuesta más humana ante una fuerza abrumadora no era igualarla, sino volverla irrelevante mediante la amistad, la cooperación y el reconocimiento de que la mayoría de los enemigos eran simplemente amigos que aún no se habían conocido. Mientras Ignacio contemplaba las estrellas más allá de la estación, supo que aquello era solo el principio. La G.